Francisco Ariza, que es podólogo y que nos va a hablar del tratamiento del pie. La verdad es que muchas veces descuidamos un elemento fundamental. Lo que distingue al hombre es precisamente la capacidad que tiene de deambular a través perdón, de los pies en posición erecta. Bienvenido. Buenas tardes, ¿Qué tal, Francisco? Juan Ramón. ¿Bien? Muy buenas tardes. Bueno, veo que traes un arsenal fantástico para poder explicar en qué consiste uno de los problemas que se presentan muy frecuentemente y que la mayoría de las personas no saben que es una enfermedad bastante común. La aponeurosis es un tejido blando, fibras de colágeno, que normalmente vienen desde la apófisis inferior del calcáneo hasta la cabeza de los metatarsianos, viene hasta la parte esta de aquí. Es una telita muy fina que recubre la planta del pie. Entonces esa telita se junta mucho o coincide que se une aquí con el tendón de Aquiles, en la sección inferior. Entonces el fruto de esa unión, cuando se producen distintas cargas, se produce una sobretensión y que da lugar a la rotura normalmente a este nivel, que es lo que ocasiona la tan conocida y tan temida fascitis plantar, que mucha gente confunde con un buen diagnóstico. Llegar a un buen diagnóstico es fundamental. Primordial, acudir en primer lugar al médico de cabecera, que es quien va a hacer un despistaje, es quien nos va a decir qué problema es el que tenemos y va a ser el responsable de derivarnos, o consultar con el podólogo, que a fin de cuentas va a ser el responsable de parte del tratamiento. Los tratamientos son combinados, siempre hablamos de un tratamiento multidisciplinar. La fascitis plantar no es un problema que se soluciona haciendo solo una cosa. O sea, se pueden solucionar haciendo ejercicios en casa, haciendo estiramientos, como podemos ver, pues desde pasar una pelota de tenis por la planta del pie, pues poner una botella en el suelo y utilizarla para masajear la planta del pie. Si esa botella la tenemos un ratito en el congelador antes, mejor, porque vamos a utilizar el efecto analgésico o el efecto antiálgico en este caso, ¿no? El que nos va a provocar el frío y además va a tener un efecto antiinflamatorio. Luego hay una serie de estiramientos que lo que van a hacer es favorecer el estiramiento de toda la musculatura posterior y por ende pues lo que vamos a conseguir es relajar luego la fascia, vamos a reducir esa tensión, con lo que el resultado va a ser mucho mejor. Fundamental hacer reposo siempre. El reposo es fundamental, no podemos continuar con la misma actividad. Si estamos hablando de deportistas, por mucho que ellos quieran y mucho que nos encontramos en plena temporada, tienen que parar un poquito. Es el mecanismo de windlass. Ese mecanismo de windlass consiste en que la planta del pie actúa como si fuera un arco a la hora de caminar. Entonces, cada paso que damos, se va produciendo, se aplana un poquito la bóveda y actúa a modo de arco para coger tensión y que nos cueste menos trabajo caminar. O sea, es una manera de consumir menos energía. Entonces, ese estirar en los pies que son muy cabos, y esos pies cabos, el problema que tienen es muchísima tensión aquí, lo que hacemos es que estamos relajando la fascia e estamos controlando para que cuando vayan a estirarse no se pueda estirar tanto. Al no poderse estirar tanto esa fascia, vamos a conseguir relajar. Para eso se colocan ese tipo de vendajes. Es una especie de tope, ¿no? Digámoslo así, como un tope. Es un tope funcional. Y habíamos prometido hablar de esas tiras de colores que usan mucho los deportistas. Y a lo mejor tú ves en un deportista que tienen tiras de color azul y que se dirigen de una determinada manera, ¿no? Además son tiras únicas, no es un vendaje en sí, sino son tiras de esparadrapo, parece, que siguen unas líneas determinadas. ¿Eso qué es y qué pretende hacer y por qué se colocan de una u otra manera? Bien, los vendajes neuromusculares tienen una triple función. Hay distintos tipos de vendajes neuromusculares. Se pueden hacer vendajes para aliviar edemas, se pueden hacer, que son los que llamamos vendajes neuromusculares en pulpo. Lo que hacen entonces es que todo el líquido ayudan a drenarlo. Se utilizan vendajes normalmente en aspa, en X, en cruz, que son los que se utilizan para colocarlos sobre los puntos gatillos, puntos de mucho dolor, y lo que hacemos es pues, favorecer o aliviar esas células o esos nociceptores. Lo que estamos haciendo es llegar a aliviarlos. Nociceptores son unos receptores que hay que recogen la tensión y el dolor local y lo informan al cerebro, ¿no? Así es. Unas alarmas. Esas células, esas alarmas, como bien dices,
pues muchas veces lo que hacemos es que colocamos una serie de tiras a modo de un aspa y lo que estamos haciendo es estimulándolas precisamente para que no lleguen a doler tanto. Y luego, fundamental, otra de las misiones que tienen, otro tipo de vendaje, lo que estamos consiguiendo es aliviar la tensión. Esos vendajes neuromusculares tienen un entramado, es un esparadrapo con una elasticidad controlada, a la cual se da una tensión que está controlada, y tiene un corte en un sentido muy concreto, que es la manera en la que hay que colocarlo luego en base a que el músculo que queramos tratar. Ese músculo, pues en el caso de la fascitis, lo que vamos a pretender es, como habíamos dicho, y buscando un poquito pues la similitud con el vendaje funcional que estábamos viendo anteriormente, pues, y que podemos ver ahora mismo en pantalla, pues lo que hace es que va a controlar ese estiramiento de la fascia y por otro lado vamos a aliviar el dolor, vamos a provocar la relajación y vamos a ayudar a que todas las estructuras de colágeno ¿En qué consisten los soportes plantares? vuelvan todas a su igual. Los soportes plantares o plantillas, que es como comúnmente la conocemos, va a consistir en que vamos a coger el pie del paciente y una vez que tenemos el pie del paciente vamos a hacer una plantilla que la vamos a adaptar por completo a la superficie, de manera que está perfectamente adaptada, y lo que vamos a conseguir es un doble objetivo. Por un lado, en los casos de los pies que tienen muchísimo puente, esos pies que tenían mucha tensión, como era el caso de los pies cabos de los que habíamos hablado anteriormente, cuando le ponemos la plantilla lo que hacemos es que vamos a impedir que esa estructura se elongue, porque la plantilla va a controlar el mecanismo de Whiplash que habíamos dicho antes, que era ese mecanismo, ese movimiento de arco. Y en los pies que son muy planos, en los pies que pronan mucho, que vuelcan mucho, lo que vamos a hacer es que cuando el pie intenta caer, intenta volcarse, se va a encontrar con un tope aquí, que no le resulta incómodo para nada, es una sujeción prácticamente natural, porque nos hemos adaptado a lo que cada pie nos permite, por eso es importante que utilicemos unas plantillas hechas a medida. Entonces lo que vamos a controlar es esa caída y vamos a controlar también esa elongación. Podemos decir que es el mismo tratamiento o el mismo objetivo buscado en dos pies que son totalmente opuestos. O sea, en las causas tenemos dos pies que, reduciéndolo mucho, tenemos dos pies que uno es el caso de muchísimo puente, otro es el caso que no tiene nada de puente. En cambio, los objetivos que se buscan es el mismo, es relajar la fascia plantar. También es muy importante, como parte del tratamiento, levantar un poquito el talón. Las taloneras están bien utilizadas en los casos de fascitis plantar. El que las cuñas, siempre y cuando sea controlada, y una cuña con base muy ancha para que el tobillo esté estable, contra más se asemeje la cuña a la anchura del talón, más estable va a ser siempre. Entonces tenemos que tener en cuenta que ese tobillo va a estar mucho más estable, todas las estructuras van a estar mucho más estables y todas las fibras van a estar mucho más relajadas en esos casos. Bien, la plantilla tiene que ser realizada como si fuese un molde del pie, ¿no? Pues como todos los pies son distintos, me imagino que plantillas estándar, Francisco, puede ser un error utilizarlas, ¿no? Hay que buscar el molde o hay ya unos protocolos hechos con distintos ángulos previos. Bien, lo primero que hay que hacer es una minuciosa exploración biomecánica para llegar a un diagnóstico correcto de la fascitis plantar. Las fascitis plantares entran dentro del grupo de lo que llamamos talalgias. Las talalgias, viene de talo, talón, algia, dolor. O sea, esos dolores del talón muchas veces vienen no diagnosticados con la certeza con la que debían de estar. Y nos encontramos aquí en ocasiones, pues, además fruto de las búsquedas que hacen los propios usuarios en Internet, cualquier dolor del talón, pues la gente termina llamando una fascitis plantar, sea o no sea una fascitis plantar. Entonces tenemos que tener en cuenta que la fascia plantar es una estructura pequeñita, es una estructura que pasa con muchas cosas, con muchos tejidos, con muchos músculos. El pie tiene muchos músculos que son muy pequeñitos y están todos muy unidos y es fácil confundirla. Perdón, lo primero que tendremos que hacer entonces es llegar a un diagnóstico correcto, hacer una buena exploración biomecánica. Una vez que tenemos una correcta exploración biomecánica, tendremos que hacer un soporte plantar. Hay distintas técnicas, cada profesional utiliza las que le vienen bien o con las que obtiene mejores resultados, como es lógico, y no podemos decir que un tipo de plantilla sea el mejor y que otro tipo de plantilla sea el peor. Hay casos de plantillas que a algunas personas no les funcionan nada bien, en cambio haciendo otro tipo de plantilla que podríamos considerar no tan bueno, a esa persona
pues le funciona estupendamente. En ciencias de la salud 2 y 2 no son 4 nunca. Bien, por tanto, el cuidado del pie, que muchas veces parece que es lo último que nos planteamos, puede evitar que esa, digamos, lesión o ese problema que tenemos en el pie nos afecte al resto del organismo, porque la columna, evidentemente, tiene su base en los pies. Claro. Y muchas veces provocamos problemas en la columna por no solucionar los de los pies. Tenemos que tener en cuenta que el pie es una estructura que la estamos utilizando continuamente. Desde que nos levantamos estamos machacando esa estructura. Que principalmente los músculos del pie son los que nos van a influir en la marcha, aunque bien hay una musculatura extrínseca que va a formar parte. Y claro, si nos fijamos, pues hay mucha gente que en una contractura a nivel cervical, pues coge, y cuando le decimos que puede tener su origen en un 15 de tobillo, nos toma un poco por locos. Si lo analizamos de una manera muy sencilla, en un E15 de tobillo, el pie, lo más común es que se produzca con el pie en inversión, es ese pie que ponemos un poquito estirado y hacia atrás y hacia arriba, como si nos fuésemos a mirar la planta del pie. Entonces, eso viene a afectar normalmente, o se produce una elongación o un alargamiento de los tendones peroneos. Los tendones peroneos se continúan con los músculos, la finalización de los músculos peroneos, que llegan hasta la parte de la rodilla. En la rodilla pues tiene la inserción otro músculo que empieza a correr por la pierna hacia arriba y que llega casi hasta el culete. En el culete llega otro músculo que empieza a subir por la espalda y que al final terminamos con una contractura que la hemos ocasionado simplemente al tener un E15 de tobillo, no nos hemos dado cuenta, y ese E15 que nos hemos curado mal, un E15 mal curado, nos puede estar dando lugar pues a una contractura cervical o a cualquier otro tipo de patología a nivel de la espalda. Muy bien. Francisco, que ha sido muy interesante conocer estos datos tan singulares. En primer lugar, vamos a aplicar hielo en toda la fascia a efecto de desinflamarla. Ahorita estamos aplicando hielo. El hielo no se debe aplicar en forma directa, sino a través de un trapito, de un lienzo, de una toallita. En este caso estamos haciendo una toallita, por dentro tiene el hielo y estamos aplicando hielo para desinflamar la fascia. Posteriormente vamos a dar un masaje, tanto un masaje transverso, que es un masaje Cyriax, y un masaje en dirección de las fibras de las fascias, para ir desinflamando poco a poco, para que al final hagamos una maniobra. Enseguida empezamos con el masaje Cyriax. Es un masaje transverso, es fuerte para ir desinflamando todas las fascias. Tanto transverso como en el sentido de las fibras de las fascias. Ahorita lo está haciendo Cyriax y después de arriba. Muy bien, así. Y esto es, y al mismo tiempo vamos exprimiendo todos los metatarsianos. Este masaje, obviamente, por cuestiones pedagógicos, nada más estamos pasando un momento, pero sí nos dilatamos unos 20 minutos dando este masaje. En este caso también, como parte del masaje, se da un masaje con los nudillos. Todas las fascias, pero con los nudillos, como lo está haciendo Sandra, que es experta en masajes. Del masaje también, además de trabajar los metatarsianos, se da un masaje que se llama exprimiendo pie, y se exprimen todas las fascias junto con los metatarsianos, incluso llegar hasta las mismas falanges de los dedos, para ir desinflamando todo lo que es las fascias en la planta del pie y en el anverso. Listo. Vamos a hacer el ajuste
al pie. Esto es. Ahora vamos con el rodillo. Dale, que la sientas acá y que lo sientas en todo tu pie desde el talón, eso mero. Muy bien. Diseño personal. Esto es. Ahora, el movimiento que te dije, levanta. Eso es, arriba. Eso mero. Levantando los talones para trabajar tanto los gemelos como trabajar toda la parte. Ahora al revés. Engarrúñalos los dedos. Eso mero. Ahora otra vez y te vas a ese ritmo. Ahora arriba. Eso. Baja. Doblato. Eso mero. Y así síguele. Unas 10. 1. Ya tomó el talón. ¿Qué? Ya soy yo que tomé. ¿Hay dolor? No. Esto mero. Hasta ahí. Vamos a destensar el psoas. Eso es. Hasta más rico le sabe. Listo ya. A ver, yo voy a hacer una... Voy a empujar para allá y tú no me dejes. No tanto. Agárrale, sostén aquí la pierna. Yo voy a bajar. No me dejes empujar. Haz fuerza. Oh. Bueno, de alguna manera te gano, ¿verdad? Sí. Te gano, ok. Bien. Suéltala. ¿Sí? Yo voy a tomar el psoas todo acá, pero sin apretar mis dedos. Solamente lo voy a tensar a través de vaivén, un vaivén suave. Con eso debió haber un agarrón, una fortaleza tremenda el psoas y lo vamos a demostrar probando lo que hicimos al principio. Igual, ahora no me dejes. Otra. No me puedo mover. Sueltito. Eso me va así, perfecto. Suéltalo.